Hola, ¿cómo están? Soy Juan Andrés Valenzuela y les presento este nuevo video de Transformación Digital 365. En esta oportunidad vamos a hacer un mayor zoom, una mayor especificación a Microsoft List y en realidad a las listas generales de SharePoint, porque han aparecido muchas consultas a partir de los videos que estuvimos viendo en semanas anteriores. Y quiero dedicarme particularmente a algunas cuantas preguntas que tienen que ver con cómo generamos alertas o cómo generamos flujos, acciones de aviso a partir de los datos que tenemos en una lista, ya sea de una lista de SharePoint o una propia Microsoft List. Por lo tanto, vamos a comenzar y a ahondar en eso. Bienvenidos y lo vemos a continuación. Partimos con nuestro escenario de Microsoft List que hemos estado revisando en semanas anteriores. Y vamos a comenzar con la creación de una nueva lista. La verdad que nunca está de más echar un vistazo a esta nueva creación de listas en Microsoft List, que insisto que es un contexto más de productividad personal, más que en un sitio de SharePoint, a pesar de que podemos crearlo alojado en un sitio de SharePoint. En esta oportunidad yo voy a dedicarme a fabricar una lista basada en una plantilla. Una de las grandes gracias que tiene Microsoft List es que trae unas plantillas bastante llamativas, ya las estuvimos revisando. Vamos a usar una plantilla que previamente no habíamos utilizado, en este caso la de solicitud de viaje. ¿Ya? Lo bueno es que estas plantillas de Microsoft List nos hacen visualizar un preview, una previsualización de cómo se podría ver nuestra lista. ¿Ya? Si se fijan, entre los elementos interesantes que aparecen en la previsualización están en poder ver la forma en cómo se ve un dato de usuario, cómo se puede ver un dato de selección con diferentes colores, ¿ya? Y en este caso el ítem de aprobación. Por lo tanto, también es un elemento que podríamos coaccionar en nuestros elementos, en nuestro elemento listo. Vamos a usar el template, les vamos a cambiar el nombre. Acá se va a llamar, particularmente le vamos a dar el nombre eh, solicitud de viajes. Como siempre yo les he comentado, la descripción siempre es muy buena para poder identificar y para que el usuario se guíe y un detalle un poquito más aproximado de cuál es el objetivo de esta lista. Vamos a cambiar el color y vamos a cambiar el icono. En ocasiones anteriores yo he utilizado mis listas, porque finalmente es la locación productiva personal, y voy a seguir utilizando este, pero recordemos que también podemos ocupar las listas basadas en sitios de SharePoint. Voy a crear mi lista. Aquí vamos en el proceso. Y como lo hemos visto en otras ocasiones, la lista queda automáticamente hecha. Otro elemento importante a considerar acá es que nosotros podemos determinar inmediatamente que esta va a ser una lista favorita. Por lo tanto, cuando yo quiera volver posteriormente a Microsoft List, yo quiero que esta lista esté de cierta manera destacada. Y para eso viene esta estrellita que está acá. ¿Ya? La vamos a dejar marcada para posteriormente visualizarla. Veamos cuáles son los datos que componen finalmente esta lista. La vamos a ir a llenar con el botón nuevo que finalmente nos despliega el formulario completo y el título del viaje. Por ejemplo, puedo hacer un viaje relacionado con una conferencia. Una conferencia de SharePoint 2021. Pensemos que vamos a poder viajar, la vacuna ya va a estar lista. Razones del viaje, educación y networking. Esto finalmente es un dato de múltiples líneas de texto. ¿Quién lo solicita? Aquí determinamos. Aquí, en este caso, yo determino qué usuario de la organización está solicitando el viaje, en el caso que lo esté pidiendo para alguien más. Rápidamente voy a agregar mis datos. La locación,
Damos cuenta que el SharePoint Conference se sigue haciendo en Las Vegas, ¿ya? Las Vegas, Nuevo México, Estados Unidos. Si se fijan, el dato de destination es un tipo de dato asociado a locación, por lo tanto podemos elegir alguna ubicación geográfica real. Eh, ¿Cuándo? Damos cuenta que va a ser del 20 de mayo del 2021 hasta forma calendario o directamente lo pueden hacer, si se fijan, hasta el 25 de mayo del 2021. Ya, esa va a ser aerolíneas. Aerolíneas y el costo aproximado, eh, agreguemos $5.000. Algún hotel en particular en Las Vegas, veamos si aparece algo en particular. Como está ubicando alguno particular, yo finalmente puedo decir que en un centro de convención de Las Vegas va a ser el hotel que voy a utilizar, por dar una ubicación. Eh, Aproximado del hotel, paguemos $2.000 y yo podría determinar si está aprobado o no, que finalmente es un dato que yo por ahora lo voy a dejar totalmente sin efecto, porque posteriormente en el mecanismo de aprobación alguien más debe ir a aprobarlo. Y por lo tanto yo guardo finalmente el dato. Características importantes acá es que fíjense que cuando yo agregué un nombre de usuario aparece una previsualización del perfil con la foto obviamente del usuario. Es una característica que tiene gráficamente estas listas. Y también el dato de elección, en este caso de tanto la aerolínea como la aprobación, también lo puedo definir con diferentes colores. A pesar de que lo vimos en el video anterior, quiero rápidamente revisar por qué podemos ver esto. Por qué estas configuraciones gráficas que son un poco más llamativas. En el list setting vamos a ir a visualizar dónde están configuradas las columnas y aquí rápidamente vamos a visualizar que en el caso de destination hay un tipo de dato locación. Es un dato que antiguamente en tecnología SharePoint no existía y que ahora sí lo disponemos. Por lo tanto podemos georreferenciar. Pero me voy a ir directamente, por ejemplo, a la línea aérea aquí, que es un tipo de dato de choice, o sea, es una elección. Y nos vamos a dar cuenta que la lista, cuando yo le agrego algunos elementos, lo puedo agregar acá, finalmente también tiene un mecanismo que me permite configurar el formato de las columnas. Esto viene por defecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo agrego otra línea aérea? Veamos qué pasa si yo agrego otra línea aérea y quiero cambiar la línea aérea que yo tengo disponible. ¿Cuál es la gracia? Que voy a volver aquí a mi lista de solicitud de viaje, a pesar de que se va a ver un poco distinto. Eh, si yo intento cambiar, y lo voy a cambiar mediante una función que viene disponible en las listas modernas, que es editar en este visor de grilla, yo si trato de elegir una línea aérea distinta, en este caso elijo LATAM, por ejemplo, vuelvo a la opción aquí para que guarde finalmente. El único gran cambio que voy a ver es que el elemento gráfico no tiene un color porque no está especificado en la configuración de la columna. ¿Ya? Ese es el pequeño detalle quizás con el cual nos vamos a encontrar. ¿Ya? Pero ya aquí estoy en la modalidad, sigo en la modalidad grilla y acá puedo salir en la modalidad grilla. Y ahí finalmente voy a volver a la normalidad. Ahora, la única gran diferencia, si se fijan, es que en realidad no tiene un color determinado, pero yo lo podría ir a configurar. ¿Qué pasa si esta solicitud de viaje yo necesito que vaya a alguien en particular? Que yo necesito que este correo electrónico llegue a alguna persona encargada de recursos humanos, de administración y finanzas. Bueno, para eso tenemos algunas vías que finalmente son las más típicas cuando usamos en este caso listas de SharePoint, que son Automate. ¿Ya? Finalmente Power Automate que nos va a permitir también establecer más allá de las alertas, que también las quiero explicar más adelante. En Automate, en Power Automate, yo finalmente puedo determinar varias cosas. Quiero ejecutar un flujo al momento de la creación, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a crear un flujo
Y entre las eventualidades de flujo voy a tener algunas plantillas que son que mande un correo personalizado cuando alguien agregue un nuevo elemento, que es la primera gran opción. Que yo parta un flujo de aprobación cuando alguien agregue algo, ¿ya? Y en este caso dice, haga también solicite a un manager aprobar el ítem que está determinado, ¿ya? Hay varias plantillas que pueden significar un resultado muy similar al objetivo, pero para este caso particular yo voy a utilizar la primera plantilla de flujo. Primero, antes de comenzar con el flujo de trabajo, el flujo de trabajo no es otra cosa que un mecanismo que está a la escucha ante cualquier suceso que ocurra en la lista. ¿Qué significa eso? Que este flujo está escuchando en todo momento el comportamiento del dato. Por lo tanto, en este flujo yo quiero que parta cuando alguien agregue un elemento. O sea, cada vez que alguien genere una solicitud de viaje, se va a gatillar este correo. Podría inmediatamente yo decir que comienza un proceso de aprobación, ¿ya? Pero vamos a utilizarlo solamente del correo. Voy a determinar esto, que es enviar un correo personalizado. Inmediatamente salta a una pestaña nueva. En esta pestaña nueva yo como estoy trabajando en un escenario de Power Automate que es distinto al de listas, finalmente yo continúo con mi autenticación corporativa y llego a un escenario donde yo comienzo el proceso de la creación de este flujo de trabajo mediante Power Automate. ¿Cuál es la gracia acá? Está en que dice, permite que yo pueda tomar esta información y se ejecute un correo electrónico personalizado y lo puedo personalizar con los datos que vienen en la lista. Por lo tanto, voy a poder establecer y dar aviso respecto a que alguien está solicitando un viaje, por lo tanto voy a poder determinar que alguien lo pueda aprobar. ¿Qué más tengo que hacer cuando elijo esta plantilla? Lo único que debo hacer finalmente es hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá estoy utilizando otra cuenta y me logueo con la cuenta de SPOX, que es la cuenta que estoy utilizando. Confirmo que para el correo voy a utilizar la cuenta de SPOX y para ejecutar, en este caso, la autorización para crear el flujo en la lista de SharePoint, porque finalmente es una lista de SharePoint, más allá de que sea una Microsoft List, también estoy usando una cuenta particular que es mi cuenta, ¿ya? Voy a crear el flujo. Cuando comienza este proceso, esto es una plantilla. Por lo tanto, esta plantilla lo que hace finalmente, toma los detalles que dependen de esta lógica, de estos pasos, y me la presenta para que yo comience a trabajar con ello. Entre los primeros elementos súper importantes a que ustedes deben tener en cuenta en la creación de un flujo de trabajo es que los flujos de trabajo vienen con un nombre de plantilla y por lo tanto generalmente heredan el nombre de plantilla hacia el nombre real del flujo, ¿ya? Que está acá. Por ejemplo, un elemento súper importante que yo les recomendaría es que el flujo va a adoptar este nombre. Enviar un correo electrónico personalizado, bla, 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 bla. Y eso yo se recomiendo que ustedes lo puedan cambiar. Y obviamente cambiar el proceso, ¿ya? Porque tenemos que personalizar ese correo electrónico. ¿Cómo comenzamos? Como ya la plantilla la tomamos y ya estamos en el encabezado de nuestro flujo de trabajo, sin entrar en mayores detalles por ahora, yo voy a ir a editar este flujo de trabajo. Cuando yo edito este flujo de trabajo, entre las cosas que voy a poder cambiar, número uno, se los comenté, muy buena práctica, cambiémosle el nombre al flujo de trabajo. Y este flujo de trabajo se va a llamar correo de solicitud de viaje. Es mucho más breve y que el nombre que viene en la plantilla. Aquí empezamos a recorrer, en este flujograma, empezamos a recorrer los pasos que me dio esta plantilla para empezar a estructurar mi flujo de trabajo. Dice, cuando se crea un nuevo ítem, o sea, cada vez que alguien agrega un registro a esta solicitud de viaje, se crea, ¿qué hace? Get My Profile. ¿Qué hace? Toma los datos del usuario que se está conectando. O sea, el usuario finalmente que está haciendo el registro es del cual se va a tomar el contexto de los datos y obviamente los datos propios de la lista. Y dice envía un correo electrónico. ¿Pero qué correo electrónico?
¿Qué datos vienen en ese correo electrónico? Y esto es lo importante. Cuando yo determino y hago clic en enviar correo, el send email, finalmente yo puedo determinar a quién va a llegar ese correo electrónico. Entre los elementos que nosotros vamos a poder definir están a quién le envía el correo electrónico, qué asunto tiene este correo electrónico y además opciones relacionadas con el cuerpo del mensaje. ¿Ya? Y comenzamos a estructurar la lógica de este correo electrónico. Una de las cosas que nosotros podemos determinar en la forma de integrar estos datos para el flujo es que tenemos dos tipos de datos. Podemos determinar un dato estático, que es decir, ¿sabes qué? En este caso el correo, es decir, en realidad no depende de alguien más, sino que depende de una persona fija. O no depende de un usuario el mismo usuario que lo ingresó, sino que hay un usuario particular que hace la autorización. Yo puedo definir directamente en el correo para o hacia, vamos a determinar un dato estático, que siempre el flujo de trabajo va a considerar que debe mandar un correo electrónico y aquí empiezo a agregar a alguien dentro de mi organización. ¿Ya? Entonces, juanmalverde@spbox.cl. ¿Ya? Y de esa forma yo estoy declarando un valor que es estático. ¿Ya? Sin embargo, también, ¿qué puedo hacer? Es agregar un valor dinámico. ¿Qué significa un valor dinámico? Que yo podría incluso definir que, además, aparte que le envíe un correo electrónico a Juan Malverde, yo además quiero que mande un correo electrónico a la persona que te está generando esta solicitud. Entonces yo podría determinar que como estoy tomando los datos del usuario acá, ya están capturados con una especie de variable, si queremos verlo desde el punto de vista más de desarrollo, yo tengo la posibilidad acá de agregar el correo, si se fijan. Acá abajo aparece del profile, quiero determinar el correo y yo puedo anotar adicionalmente que le manda a esta persona en forma estática, pero dinámicamente, dependiendo de quién ingresó el registro de lista, agregue el correo. ¿Ya? Asunto también puede ser una mezcla, puede ser una mezcla entre un texto estático más un contenido dinámico. Entonces veamos. Entonces, uno de los elementos que yo puedo decir tengo es nueva solicitud. Viaje. Dos puntos y podría indicar qué cosa sería importante acá. Me interesaría que el título que agregó el usuario de cuál es su viaje lo considere. Y acá también puedo agregar un contenido dinámico. ¿Cuál es la gracia? Y voy a moverme un poco más hacia abajo para que veamos el detalle. Que aquí no es el perfil. Aquí en realidad lo que quiero traer es un dato o un contenido dinámico del contenido de la lista de SharePoint o de la Microsoft List. Por lo tanto, ¿con qué nos vamos a encontrar hacia abajo? Nos vamos a encontrar, si yo me sigo moviendo con el scroll, que no solamente traigo datos relacionados con la persona conectada, sino también empiezan a aparecer datos asociados al ítem que ha sido creado. Por lo tanto, a mí el que me interesa es el título. Por lo tanto, cuando yo pincho acá, automáticamente en el asunto dice nueva solicitud de viaje, dos puntos, y aquí en el correo va a aparecer la persona o sea, el título del viaje. ¿Ya? En cuanto al cuerpo, en el cuerpo la verdad que podemos hacer muchas cosas interesantes. De hecho, el cuerpo puede ser completamente diseñado con HTML. Más allá de eso, por ahora lo que quiero hacer es recomponer más que nada el cuerpo en base a lo que estamos fabricando. Entonces, yo aquí primero podría saludar, hola, como ya sé que esto va dirigido a Juan Malverde. Hola Juan Pedro, se adjuntan datos del viaje de... Y aquí empiezo a identificar de quién es el viaje. Y empiezo a componer tal como si fuera una combinación de correspondencia, datos fijos, que es el mensaje, más el contenido dinámico que viene en la lista. Entonces, se adjunta datos del viaje y yo digo de quién es la persona. Recordando los contenidos dinámicos que estábamos viendo hace un rato atrás, nosotros declaramos que había un tipo de dato persona.
ese dato persona finalmente es el request, el que está pidiendo el viaje, es un dato de SharePoint. Por lo tanto, si yo sigo bajando acá, aparece el display name, el nombre apellido de la persona que está solicitando, del requester, ¿ya? Yo podría definir el request name, pero además decir que tiene tal cargo y podría mezclar estos dos contenidos dinámicos, ¿ya? Como el flujo sabe que esto viene, es un dato persona y además como está dentro del contexto de Office 365 sabe cuál es el cargo y tiene esta persona en la organización, yo puedo ir mezclando esos contenidos. Vamos a agregar el requester para determinar el nombre, display name, pero también voy a determinar que le quede claro a esa persona cuál es el cargo que tiene, ¿ya? Para que sea parte de la evaluación. ¿Ya? Y aquí puedo ir mezclando, es decir, se adjuntan datos del viaje de tal persona que se desempeña como job title, ya que es el cargo. Y aquí yo finalmente podría ir colocando otros datos, obviamente, ¿ya? Eh, Aquí aparecen varios elementos y yo les recomiendo que ustedes primero lo puedan ir jugando con demos. Por ejemplo, aquí van a aparecer datos relacionados con el detalle. Y yo les recomiendo, y lo voy a hacer ahora para que lo comprobemos, cuál es el valor de estas otras funciones, que no necesariamente son contenido dinámico, son más que nada expresiones que uno podría llegar a programar más adelante como parte del contenido. ¿Ya? Estas las voy a dejar, voy a cambiarlo el idioma. Y a decir un nuevo registro agregado a. ¿Listo? Y acá puedo dar los datos del viaje. Entonces puede ser valor viaje, valor hotel. Recordemos que estos eran datos que eran parte de nuestra lista. Por lo tanto, valor viaje, contenido dinámico, bajo hasta contenido dinámico, que es la información que está relacionada con SharePoint. Y entre las cosas que teníamos definido acá, teníamos los valores. Ahí está. Valor del vuelo, ¿ya? Airline value. Y me parece, no estoy seguro, me parece que este puede ser el hotel. Pero verifiquemos. Sí, la idea es probar. Estamos jugando aquí con esta plantilla que es nueva, no me sé de memoria las columnas. Y el valor del hotel, la verdad que no sale, pero identifiquemos el hotel. Hotel, ¿ya? Y yo sé que el hotel, destination, hotel, dónde está, cuál es el estado, cuál es la ciudad, postal code, el nombre del hotel. Listo. Ya, recordemos, estamos probando los campos. Pero esa es un poco la idea. Ustedes cuando creen listas en blanco, donde ya ustedes manipulen un poco más el nombre de las columnas, no necesariamente de plantilla, ustedes van a tener súper claro cuál va a ser finalmente el nombre que le van a dar. ¿Ya? ¿Qué otras cosas podrían agregar ustedes acá? Acá finalmente podrían agregar cualquiera de los datos asociados. Además, algo que yo les había comentado, de dar la posibilidad de poder agregar otras expresiones, eh, hacer algunas intersecciones, hacer expresiones que tengan que ver con fórmulas matemáticas, manejar valores enteros, ¿sí? Finalmente manejar variables, ¿ya? Lo vamos a dejar tal cual acá. Y también podría decir que como una observación, por así decirlo, observación, este correo va con copia a y determino que finalmente va a ir con copia a la persona que está acá. Y como ya sabemos, esto finalmente depende de una expresión y esta expresión de contenido dinámico, en nuestro caso, es el correo de la persona que está ejecutando el flujo, ¿ya? Que también podría ser la persona que lo creó, ¿ya? Podría ser creado por. Ahí podemos utilizar ambos, ¿ya? Ahí yo los invito a jugar con tanto con quien está ejecutando el flujo como quien lo está creando, que finalmente, como es un flujo de creación, es la misma persona. Creado por, identifico que esta persona se está copiando en el correo, ¿ya?
Insisto, tenemos en los flujos de trabajo un sinnúmero de plantillas. Aquí tomamos la primera plantilla con la que yo les recomiendo que empiecen a jugar, porque finalmente nos permite, de cierta manera, empezar a determinar cuáles son los valores o las acciones que puedo hacer. Hay flujos que son propiamente para la aprobación. Aquí estamos solamente informando. Además, los flujos tienen otras opciones avanzadas que nos permitirían incluso poder identificar otros elementos como el correo con copia, la copia oculta, poder determinar algunos datos adjuntos, hacer otro o sin número de otras cosas, pero para no hacerlo tan largo e irnos directamente a esto, lo hacemos sencillo. Vamos a ir paso por paso. ¿Ya? ¿Podría determinar además un nuevo paso? Se crea un elemento, me toman los datos de persona, mando un correo, ¿podría hacer algo adicional? Sí, posteriormente podría yo ir armando nuevos pasos y no quedarme solamente con lo que está en plantilla. ¿Ya? Por ahora voy a guardar. Al guardar es consistente el flujo de trabajo, por lo tanto lo guardo sin problemas. Y yo lo que debiese hacer inmediatamente es lo siguiente. Es súper recomendable guardar y posteriormente tendríamos que activar el flujo para que quede en productivo, es probarlo, ¿ya? Pero verifiquemos antes. Algunos detalles que siempre falta definir. Cuando terminamos de crear el flujo en esta modalidad de diseño, al ir hacia atrás, ¿ya? Correo en esta flechita, una de las cosas que podemos visualizar es que yo podría en este momento, el flujo de trabajo quedó activado inmediatamente. Por lo tanto, yo podría desactivarlo porque finalmente lo quiero probar primero, ¿ya? O quiero que usarlo en un ambiente de testeo, en un sitio particular, por lo tanto quiero probarlo y no quiero tenerlo productivo. Ahí ustedes pueden ir jugando algunas cosas. Voy a volver a la edición, eso para que ustedes lo supieran más que nada, y voy a probar. Cuando yo defino probar el flujo de trabajo, yo le puedo decir que lo puedo realizar con una prueba que voy a estar haciendo yo en este minuto, con la misma lista y un nuevo registro, o con un dato existente. Y la verdad, como este flujo no ha tenido ejecuciones anteriores, no lo puedo probar con ejecuciones anteriores. Por lo tanto, yo voy a realizar la prueba. Al yo realizar la prueba, finalmente, ¿qué debo hacer? Yo acá no lo van a ver, pero me cambio de pestaña. Y al cambiar de pestaña, lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo registro. Entonces vamos a solicitar un nuevo viaje. Entonces voy a elegir un viaje de prueba video. Las razones del viaje, capacitación. ¿Quién lo está solicitando? Esto lo podría estar, obviamente lo voy a solicitar yo. El destino, nuevamente Las Vegas, obviamente. ¿Cuándo comienza este viaje? 20 del 05 del 2021. Quiero llevarlo lo más completo posible para hacerlo lo más fidedigno posible a un escenario real. ¿Qué línea aérea? ¿Cuánto el estimado del vuelo? $5.000. Un hotel particular. Vamos a buscar un hotel en Las Vegas, obviamente. Ahí se demora un poco más. Ahí está, Convention Visit. Ya, $2.000 de costo del hotel. Y listo, guardo. Lo que debió haber pasado en este minuto, recuerden que el flujo de trabajo, yo les comenté, es un proceso que está a la escucha cuando se genere un nuevo elemento. Voy a ir a visualizar en mi otra pestaña. ¿Qué ocurrió? Me dice, dicho automáticamente estaba esperando que eso ocurriera, la prueba, y me dice el flujo se ejecutó correctamente. Y lo que debiese pasar ahora, en que se está demorando quizá un poquito porque está recién creado, es que me va a mostrar cada uno de los pasos donde se ejecutaron. ¿Ya? Si esto puede quedarse pegado un poco, siempre yo puedo ir a visualizar el análisis de la ejecución. ¿Cómo? Me devuelvo al escenario donde veo los datos generales del flujo de trabajo y en la historia de ejecución, que siempre voy a tener los últimos 28 días, acá abajo me dice que el último se ejecutó, duró un segundo y su estado es correcto. Voy a verificar y cuando verifique, aquí se va a empezar a dibujar nuevamente. Esto es lo que debe haber mostrado la primera vez.
se creó correctamente el registro de lista, no se demoró nada en tomar los datos del perfil de quien lo estaba llenando, en este caso yo, y en enviar el correo electrónico. ¿Ya? Verifiquemos el correo electrónico, verifiquemos el correo electrónico. Aquí está abriendo el correo electrónico que me acaba de llegar con la información del flujo. Veamos cuál va a ser el resultado. Y recuerden que como yo no conocía muy bien, fíjense, eh, este es un detalle importante que a mí me faltó mencionarles. Eh, Hay varias cosas que debemos considerar respecto al envío de correo. En mi caso, fíjense que yo no establecí ninguna nomenclatura HTML, por lo tanto apareció un párrafo completo. ¿Ya? Ojo ahí con el diseño del correo electrónico. Nueva solicitud de viaje, viaje de prueba video. Este caso va a Juan Pedro, tomó su correo electrónico, tomó el usuario que yo agregué adicionalmente, que por lo tanto por eso me llegó. El hola Juan Pedro se adjunta datos del viaje de, que es un texto totalmente estático, y viene Juan Andrés Valenzuela, que se empeña como gerente de proyectos, ¿ya? Que finalmente era un contenido dinámico. No hizo los saltos de líneas porque yo no lo hice en el flujo de trabajo. Y dice valor del viaje. No apareció el valor del viaje. No apareció el valor del viaje porque ahí yo me equivoqué. Yo me equivoqué y en vez de colocar el valor del viaje puse la línea aérea. ¿Ya? Línea aérea, LATAM, Hotel, Las Vegas Convention and Visitor Authority, OPS. ¿Ya? Este correo va con copia A, también otro dinámico. Un nuevo registro agregado y aquí empiezan los otros detalles asociados al mensaje. ¿Ya? Cuándo fue agregado, por quién fue agregado y cómo se llama, y este es el detalle. ¿Ya? Todo esto que está en adelante, y por eso les digo que deben tener mucho cuidado con su contexto organizacional, porque aquí en nuestro tenant organizacional de CBDocs tenemos una política que aplica a todos los correos electrónicos, que cada correo electrónico que entra o salga finalmente venga con una política de un warning respecto a la propiedad y la información de este correo. Por lo tanto, esto no lo agregó el flujo de trabajo, sino que lo colocó directamente Exchange Online, que finalmente administra las políticas de correo electrónico. Ahora, el que haya aparecido esto no hace bastante sentido, porque finalmente, independiente que sea Power Automate el que genere el correo electrónico, el motor del correo, finalmente el administrador de correo, sigue siendo Exchange Online de Microsoft 365. Volvamos a nuestra lista. Y acá tenemos nuestra lista. ¿Ya? Esa es una forma. Yo sé que quizás no suene a simpleza. No suena a simpleza en el sentido de que hay que dar varios pasos. Pero yo se lo recomiendo. Es bastante rápido si ustedes usan a través de plantillas el poder ejecutar una autorización o un aviso de correo electrónico. Asimismo podemos sumar un flujo de aprobación, que finalmente al usuario no solamente le llegue un texto con la información, sino que finalmente la posibilidad de que él pueda aceptar o rechazar en el mismo correo que le llega. Ahí hay una infinidad de plantillas que yo los invito a descubrir. Si a ustedes les interesa que ahondemos mucho más en Power Automate, que hoy día lo hicimos en base a una lista de Microsoft List, por favor, coméntenme qué les parece, si necesitan alguna otra aclaración más. ¿Ya? Con respecto a alertas, aquí un segundo punto muy rápido. Hay otros elementos que se llaman alertas que están siempre disponibles en unidades de información de SharePoint, que son con esta de acá. Y esto es más que nada para hacer una aclaración. Las alertas que aparecen aquí en alertarme no tienen nada que ver con Power Automate. Estas alertas son una funcionalidad distinta que también están a la escucha ante cualquier cambio, pero tienen la posibilidad del usuario poder administrarla. Yo la puedo administrar como usuario final, ¿ya? Yo la puedo administrar para que a otro usuario les llegue, pero ellos también podrían quitarse esa alerta, ¿ya? Esa alerta nos permite identificar cambios, algún tipo de cambio, y lo más interesante es que, por ejemplo, a alguien no le interese que le llegue
cada vez que hay una solicitud de viaje le lleguen todas las solicitudes de viaje uno por uno. A lo mejor le interesa ver los cambios y necesito ver cuándo se han agregado nuevos viajes, por ejemplo, ¿ya? Con cualquier cambio, pero que le llegue un resumen semanal los días viernes a las 18 horas. Eso es una alerta, ¿ya? Tiene la posibilidad de agrupar todos los cambios dependiendo de las condiciones que yo le he dado y definir si quiero un aviso semanal o quiero un aviso diario. Esta es una alerta simple, no es un flujo de trabajo, es una alerta simple. Por lo tanto, la especificación de qué viene en el interior no es configurable. Viene bastante bien seteada y articulada para que llegue cierta información que me diga se cambió este registro de tal usuario, este registro de tal usuario y en la lista de composición y los cambios que yo haya determinado. De esa forma yo puedo crear, en este caso, un alerta semanal de solicitud de viaje que me va a llegar a mí y que yo puedo configurar para que le llegue a alguna otra persona de la organización, por ejemplo, pero que este usuario o usuaria posteriormente podría quitarse esa alerta. Quería hacer esa separación porque en algún comentario en el canal de YouTube alguien hizo un pequeño comentario al respecto. Estimados, mi interés esto era poder contestar algunas preguntas que aparecieron en el canal de YouTube. Les pido por favor que cualquier duda que tengan, cualquier tipo de pormenorización que quieran revisar, por favor, siéntanse con la libertad de poder preguntar. Vamos a tratar de aclarar en video también. Y lo dejo cordialmente invitado, si te pareció interesante este contenido, que lo puedas compartir, que des me gusta, que te suscribas y que puedas visitar el resto de redes sociales porque finalmente siempre estoy compartiendo esta información. ¿Ya? Espero que le haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video y quieres más datos, dale me gusta y suscríbete a este canal.